Estamos transmitiendo. Bueno, muy bien. Bueno, ahí arrancamos. Mientras esperamos que de a poquito se vaya sumando gente. eh, Aprovecho para agradecer a ASA esta invitación a este encuentro, a esta charla, a Nico también en particular. Así que bueno, esperemos que pasemos un grato momento. Vamos a hablar un poquito sobre la intuición, la escucha, como punto de partida. Después vamos a ir hablando solamente de otras cosas que vayan surgiendo. Eh, También aprovecho este ratito para hacer la parte más aburrida. En todo caso, el que lo vea luego en YouTube lo podrá quitar. Me voy a presentar, mi nombre es Esteban Golubicki, para los que no me conocen que están por acá. Como breve introducción les cuento, me formé como técnico en producción musical, luego como realizador audiovisual. En paralelo hice una carrera de músico, en el cual me faltó un año para recibirme, con lo cual no lo soy. Quedó ahí pendiente finalizarlo. Luego comencé mi carrera profesional. Durante los primeros largos años fue una carrera que comenzó y avanzó solamente en el campo cinematográfico. Luego tuve el agrado, y digo agrado, y tal vez lo resalto un poquito, de pasar un tiempo al universo de la tele. Y digo esto porque a veces sentía que dentro del universo del sonidista la tele estaba mirado medio con un solo ojo. Y la verdad que tuve una muy buena experiencia y para mí fue un gran ejercicio aprender del universo de la televisión. Y al mismo tiempo ese universo se fue expandiendo y hoy me permitió, creo, también acercarme de una manera más simple a lo que son hoy la tele, ¿no? Se fue ampliando, que hoy en día incluso son nuestras famosas OTT o Over the Top o Netflix o Amazon, Disney Plus, etcétera. Y me pareció nada, ¿no? Digo, hoy en día, de hecho, es una cuestión muy desafiante, una cosa muy desafiante que es una ecuación, una nueva ecuación en el cual el tiempo versus calidad es algo que hay que saber manejar, pero ya lo veremos. Digo, vuelvo con el tema de la tele que fue importante. Luego volví al universo del cine, también de una manera bastante centrada en el cine, y, y después empecé a trabajar para TV, pero para broadcast, los major broadcast, como le dicen algunos, o los broadcast grandes, eh, donde me especialicé en formatos electrónicos y requerimientos internacionales saliendo de lo que era el mundo de Argentina. Bueno, finalmente hace unos años, los últimos años, debido a mi tiempo profesional entre lo que es el cine y la TV barra series, me acuerdo cuando comencé, mi mayor expertise fue ambientes de efectos, luego grabación de Foley, luego mezcla, luego empecé con lo que era supervisión de sonido y algo que en su momento, más que nada al principio, era un poco una cosa rara y era mirado como de una manera extraña, que era la coordinación de sonido, la coordinación de equipos de sonido, que que ni siquiera se sabía de qué se trataba. Entonces yo tuve que vender ese concepto de coordinación de sonido. Estoy hablando años atrás. Y me pareció súper interesante y es algo que después si podemos vamos a contar un poquito más. Y hace cosa luego de eso, abrí mi propio estudio, hace unos 8 años atrás, un estudio que no es este, es otro estudio, en el cual tuve la loca idea, dentro de nuestro contexto argentino, eh, ya hablaremos también sobre contextos argentinos tal vez y contextos no argentinos de la mano de mi invitado, que ahora lo voy a introducir. Era bastante loco, ¿no? De tener una estructura con gente fija, eh, estable, con un laburo justamente en equipo y tomar esa apuesta y creer en que eso iba a funcionar. Como nota de color, y lo digo no para hablar de mí, sino como algo introductorio, algo que voy a tratar de que hablemos también en la charla, les cuento que cuando yo
abrí ese primer estudio, literalmente tenía en un sobrecito de papel madera $4.000 que eran mis ahorros. Todos mis ahorros, no tenía más. Lo alquilaba mi departamento donde vivía, un sobrecito de $4.000 y dije, me voy a mandar a hacer un estudio. $4.000. Y no había más. Y ahí lo que quiero linkear para que luego hablemos, y así voy tirando como algunos hilitos para que luego vayamos tirando junto con mi invitado, insisto con él, es confianza. Yo con esos $4.000 tuve plena confianza que me iba a ir bien. Y bueno, funcionó. Bueno, y por último, y no menos, hace cosa de 2 años, junto con Fede Esquerro, armé mi segundo estudio. Bueno, acá estamos dentro de un ambiente de ese estudio que es Cubic Post. Y bueno, aquí estamos en esta charla. Como temática o como concepto general, también teniendo en cuenta alguna cosa que me dijo Nico Ceccinini, que la charla sea para sonidistas, pero en lo posible que sea para un público general, para que lo pueda escuchar no solamente sonidistas. Voy a intentar, y creo que mi invitado también, no te nombro, ¿viste? Mi invitado, no hable mi invitado, por favor, por el momento, de no tener demasiados o no pasarme con términos duros o sumamente técnicos. Algunos pueden llegar a ver, pero tratar de, cuando uno está, bueno, tratar de hacer lo que lo entienda todo el mundo. Apuntar a conceptos de trabajo de sonido, claramente, pero que en algunos aspectos puedan tocar las generalidades de las vidas de profesionales. En general. Veremos qué pasa. Bueno, ahora sí voy a nombrar a quien tuve ganas de invitar y les cuento brevemente el por qué se me ocurrió invitarlo y ya aparecerá en sus pantallitas y terminará la presentación él mismo. Es Martín Hernández, lo cual lo conozco hace relativamente poco tiempo y le tengo un gran afecto, no acorde al tiempo que lo conozco, sino que mucho más amplio. Y el por qué, más allá del afecto, el por qué se me ocurrió llamar a Martín es porque me pareció en este tiempo no tan grande que lo conozco, que tenemos ciertas formas de abordar el trabajo que en algunos puntos me parece que son bastante similares, y al mismo tiempo, y me parece interesante, la forma de abordar es en dos contextos en algunos puntos bastante diferentes. Digo, Martín tiene la posibilidad de tener acceso a algunos proyectos audiovisuales de mayor envergadura del mío y posiblemente de varios de los que estemos acá escuchando o luego lo escuchen en YouTube y demás. O sea, un contexto en el cual varios de los que estamos acá estamos relacionados con proyectos argentinos, más allá de que con los advenimientos de las OTT o Over the Top, Martín seguramente lo sabe nombrar mejor que yo, nos dio acceso a producciones más grandes y a trabajos internacionales con mayor asiduidad de alguna manera. No deja de ser nuestro fuerte o nuestro mayor porcentaje de laburo las producciones argentinas que, bueno, son de otra magnitud, lamentablemente en nuestro caso, de repente las que puede acceder Martín. Entonces, ver qué pasa también en ese aspecto, ¿no? Si con la forma de acceder, de iniciar hacia o de abordar un trabajo, cuánto influencia en cuanto a el budget, el presupuesto, si es lo mismo o no, hasta qué punto chocan. Bueno, y por último, bueno, vamos a hacer una cosa. Tenía algunas cosas más acá pensadas, pero me parece que ya hablé demasiado. Tal vez ya se sumó algunas personas, esperemos que sí. Así que Martín, si te parece, me encantaría que aparezcas y termines tu presentación y que la gente te pueda ver. Buenísimo. Muchas gracias, Esteban. Y gracias bueno, a ti, obviamente, porque ha sido un gusto desde que te conocí entablar esta amistad y esta complicidad en lo que hacemos. Me siento muy orgulloso de haber estado ahí en Argentina, haber conocido por primera vez, lo digo con vergüenza, Buenos Aires, a mi edad, a mis 56 años. Bueno, después un año, cuando tenía 56. Y pues, es una ciudad fantástica, ¿qué les puedo decir? En México, como todos ustedes saben, tenemos una gran herencia de Argentina. Hay una comunidad argentina sólida,
pujante, muy interesante. Y bueno, pues me siento muy cerca, ¿no? Ahora conocí a una directora argentina que estuvo acá en la Ciudad de México y me dijo lo mismo, ¿no? Se sentía muy en casa, ¿no? Le dije en lo bueno y en lo malo, desafortunadamente y afortunadamente. Compartimos muchas cosas. Quiero agradecer también a la Asociación de Sonidistas, estamos acá, y quiero presentar brevemente a dos colegas que he tenido la fortuna de conocer a lo largo de mi trabajo y ahora los he invitado a que brevemente compartan algo de las experiencias que hemos tenido juntos. Uno de ellos es Nico Giusti, que es un gran artista de Foley, un gran hombre de sonido. Hola, Nico, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Qué bueno verte, Nico. Y con él hemos compartido muchos Muchas gracias por la proyectos. invitación, igualmente. Fantástico. Hemos compartido muchos proyectos, es un artista de Foley y hemos estado involucrados en algunos de ellos. Un ejemplo que vamos a poner hoy es justamente Oscuro Deseo, que sigue estando en Netflix y tengo entendido que allá en Argentina pegó con tubo, como decimos en México, ¿no? Sí, sí. Y quiero presentarles también a un colega, pero ese está acá en México, trabajando de manera fantástica el sonido directo, y es Leandro Luna. Gracias por estar, Leandro. Hola Martín, hola a todos, gracias por invitarme, qué gusto. ¿Se te ha quitado el acento o ya me acostumbré? Un poco de las dos. Leandro, ¿de qué ciudad eres tú originalmente? Yo soy de Rosario, pero ya llevo casi 10 años aquí en México. Ya, bueno, Muy pues feliz. sí, bueno, pues muy felices también nosotros de tenerte en esta plática. Leandro Luna hace un sonido directo fantástico, vamos a hablar de su trabajo y unos ejemplos que hizo con nosotros para la serie Hernán, que se encuentra todavía en Amazon, que tenía unos retos muy interesantes de sonido directo y Leandro los logró sortear de manera profesional única, ¿no? Ya verán. Entonces, quería, Esteban, si les parece bien, empezar con una historia que es de sonido. Esteban y yo habíamos platicado que era interesante darnos cuenta que nuestro oficio, ahora que tenemos una pantalla y una computadora, estamos muy acostumbrados a que es un oficio de sonido, evidentemente, pero es un oficio de imagen también. Innegablemente recurrimos a las imágenes, no solo para sincronizar el sonido de lo que hacemos, sino que a la imagen de nuestro software, ¿no? La plataforma donde editamos. Tiene que ver con niveles, tiene que ver con información visual. Y eso a veces nos ha hecho un poco codependientes innecesariamente, ¿no? Y se nos han olvidado los oídos. Quiero empezar con un ejercicio meramente de sonido. Debido a una malformación de mi oficio, yo empecé trabajando en la radio, junto con Alejandro González Iñárritu, que ahora es director y todos lo conocen, pero si ustedes vienen en México o vivieron en México en la década de los 80, o su madre los llevó a la escuela durante el segundo quinquenio de la década de los 80, en México todavía nos ubican más por la radio, a Alejandro y a mí, que porque hemos hecho el cine, ¿no? En fin, esa malformación de la radio la hemos transmutado al cine y en realidad es lo mismo. Si ustedes lo analizan, nosotros trabajamos con los mismos elementos, música, efectos y diálogo. Pero escucha, claro. Que muestres el ejemplo, que me parece que es bastante pertinente. Primero que te envidio fuertemente lo que tenés en tu mano derecha. Bien. Lo mío va por este lado hoy. Bueno. Es un gran enemigo, haciendo honor a la charla de hoy. Yo lo veo bastante amigable, pero bueno. Así se llama. Le llaman gran enemigo porque es un vino de allá, de Argentina. Se llevaron al enólogo a esta casa, era el enemigo, y su primer cosecha se llama gran enemigo, o el enemigo. Bueno, para los que están ahí mirando, puede ser. Gracias, Jaime, por el saludo. Aprovecho. Bueno, mira, antes de que muestres tu ejemplo, me pareció interesante lo que decías recién. Como a nivel conceptual, y esto de hablar también para no solamente los sonidistas, y ahí vamos a
a este ejemplo que vamos a escuchar seguramente con ganas, es que justamente esto que hablaste de la estructura, ¿no? Tanto de la radio como del DAW que usemos, nosotros mayormente utilizamos el gran porcentaje de nosotros Pro Tools. Entonces tenemos casi de manera intrínseca que respetar cierta estructura, con lo bueno y con lo malo. Entonces me gustaría hacer una pequeña descripción de lo bueno y lo malo y cómo salir de esa estructura mientras estamos obligados a mantenerla. Y ahí vamos un poquito a tu ejemplo en todo caso. O sea, a mí me parece como abarcativo, como una forma muy interesante y muy necesaria de nuestro trabajo. Posiblemente, aclaro que no sé el ejemplo que va a dar Martín, así que tal vez le pifie, tal vez no, pero por esto hablar también de la intuición, como es el título, intuyo que va a tener que ver. Y realmente no tengo idea qué va a mostrar Martín en este momento. Pero me parece que nosotros tenemos que tener nuestro idioma que todos nosotros conocemos, el Pro Tools, porque es un trabajo colaborativo el que hacemos. Entonces, una persona hace ambientes efectos, luego se lo da al mezclador, o luego se lo da al director de sonido. Tenemos que comprender cómo está la estructura de esa sesión, que sea legible, que sea inteligible, legible, que sea fácil de abordar y fácil de accionar sobre lo que otro hizo. Incluso a veces los trabajos de edición pueden superponerse entre dos personas, compartirlo. Incluso esto es un idioma que nos da el acceso dentro de nuestro trabajo a algo universal. Digo, no sé, estamos acá sin trabajo, vamos a en Argentina o en México, y luego se va a mezclar a Francia. Y de repente en francés yo por lo menos más que oui no sé decir. Pero estaría y es necesario que el mezclador francés, cuando reciba mi sesión dentro de esta estructura en la cual tenemos que trabajar, ¿no? Hablabas del timeline, de los niveles y demás, sea un idioma absolutamente claro para esa persona. Pero al mismo tiempo, me parece que como abordaje del trabajo, y acá es como creo que va a ir el tema de Martín, a mí me parece que necesitamos tener este mix, trabajar dentro de esa estructura, pero poder tener como un pintor un lienzo, un papel. Digo, por ejemplo, un pintor puede pintar en un papel con una estructura así, pero si esa estructura le resulta muy limitante, puede ir a un lienzo. Y si no, puede ir a una pared. Digo, los límites son mucho más difusos. Y a mí me parece que en nuestro trabajo, si nos atrevemos a patear el horizonte y a no olvidar la parte lúdica, y no solamente hacer lo que hay que hacer según los manuales, tenemos que lograr un idioma universal. Y ese idioma universal es el que hacia donde apuntamos al final de la rueda, que es el escucha, el espectador, el que va al cine, el que ve la serie en su casa y demás. A mí me parece muy interesante como abordaje, él, como si fuera un pintor, tirar cartas sobre la mesa, tirar pintura sobre la mesa, sin tener una gran idea del por qué lo hago, y animarme luego a intuir, animarme a guiarme por la intuición, a jugar, a no perder la parte lúdica. En el caso del sonido en particular, hay escenas que me pasa bastante seguido, y me funciona bastante seguido esta manera de ser un pintor, y tirar cartas y tirar pinturas y tirar sobre la mesa cosas que no sé para qué corcholis sirven. Luego, en base a la intuición, empezar a jugar y permitirnos jugar y salir de los patrones y salir de la estructura del Pro Tools para empezar a armar nuestro audio montaje de manera intuitiva. Luego, el desafío es que esto va a ser traspasado a otra persona y tenemos que meterlo dentro de nuevo esta estructura de nuestro Pro Tool, de nuestros A-B roll, A, B, ambientes, efectos, que corten el frame y demás. Pero bueno, nada, como concepto general, en todo caso, después si puedo amplío un poquito más. Me parece que tenemos que animarnos a patear el horizonte, los que trabajamos en esto, creernos fuertemente que nuestro laburo es importante para el desarrollo de la comprensión narrativa y aportar hacia la narración. Y bueno, ahora espero, después de toda esta paparola que dije, de que tu ejemplo tenga algo que ver, porque si no me tengo que ir, Martín. Yo también. Pero Muy bueno, bien, vamos entonces. una pausa y vemos lo tuyo. Vamos. Entonces voy a compartir mi pantalla para que también tengan el sonido de esto.
No es por la imagen, insisto, es por el sonido. La historia que van a escuchar, los elementos de audio son los mismos en cine que en todos lados. Sonido, efectos de sonido, música y diálogos, ¿no? Entonces aquí les va esta historia. Si pueden cerrar los ojos y escuchar únicamente, más interesante. Y aquí va, nos vemos al final. Voy cruzando los cielos a 10.000 kilómetros de altura, por encima del Atlántico, a 1.000 kilómetros por hora, en un viaje de 9.100 kilómetros. Si estas cifras sonaran a algo, sonarían así. Pero voy dentro de una cápsula donde puedo viajar en espacio y en tiempo. Voy en un avión. ¿Cómo estás? Muy bien, acabo de llegar ahorita. ¿Ah, sí? Ahora ya estoy en Valladolid. Madrid. ¿Qué tal? Después de 1 hora y media de viaje en auto, todos viven aquí, despacio y casi en silencio. Pero ¿yo de dónde vengo? Vengo de una ciudad ruidosa. Esta jungla de sonidos es héctica, orgánica, caprichosa, con sus propias reglas de sobrevivencia. Cuando digo jungla, no es un eufemismo. Esta es una densa jungla de casi 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Toda España tiene aproximadamente 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Escucharon bien, 93 contra 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La población de toda España es de 47 millones de habitantes. Solo la zona central de la Ciudad de México es de 9 millones de habitantes y toda la zona conurbada es de 24 millones de habitantes. Es una locura, ¿no? Pero al mismo tiempo, extrañamente hermosa. Aquí todo mundo tiene un sonido. Por ejemplo, estos vendedores de gas están anunciando su presencia para que la gente pueda salir a cambiar sus tanques vacíos por unos nuevos. Hay una grabación que prácticamente puedes escuchar en todas las esquinas de la ciudad. Esta mujer la ha grabado una sola vez y se ha convertido en una especie de leyenda. Lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras. Un día, mientras iba caminando, me topé con este perro que, de hecho, reacciona cada vez que escucha esta grabación. El perro le responde, aullando. Le prometí que utilizaríamos su interpretación en la próxima película de horror. Ahora estoy en el metro. Son las 5:30 de la mañana y este es el primer tren que va a salir. Estoy haciendo una película que sucede el 60% aquí dentro de un vagón y debo aprovechar mi tiempo porque solo tengo 1 hora antes de que millones de usuarios lleguen y hagan mi trabajo imposible. El metro en Madrid moviliza a 2.3 millones de personas al día y tiene 28 kilómetros de longitud. El metro aquí le da servicio a 4.5 millones de humanos cada día y está corto por 1 millón. Es decir, 225 kilómetros de líneas de metro no son suficientes. Ahora estoy completamente perdido. No saliendo, va a caminar unas 3, 4 calles. Porque si lo mando a la otra estación, va a regresar como 3 calles. O sea, mejor ya de una vez si quiere. ¿Salgo aquí? Salga y siga así como va la circulación. Donde pasa el metrobús,
Ahí es República del Salvador. Sí. Gracias, buen día. Este oficial aquí está tratando de no reírse en mi cara. Ya se dio cuenta de que ni siquiera puedo encontrar la salida. Y cuando finalmente logro salir, es solo para entrar a la dimensión desconocida. Este es el epicentro de la ciudad, denso, lleno de olores y colores. Hay una banda tocando en vivo rock de los 50 dentro de una farmacia. ¿Por qué? Donkey Kong, Pac-Man, llévatela por tan solo 299 pesos. Mira, tenemos aquí el tubo de LED. Trae la pantalla rota tu celular. Aquí se la cambiamos. Todo con el mejor precio del mercado. Pasa y compruébalo. Tenemos el control de video. Oiga, disculpe, ¿República del Salvador es para allá? Sí, el semáforo, son dos a la derecha. Efectivamente, sigo perdido. Pero hay diferentes ciudades dentro de la ciudad, así como hay diferentes Méxicos dentro de México. Aquí estoy saliendo a rodar mi bicicleta en la mañana, al igual que las aves que en esta ciudad se resisten a morir sin importar la mala calidad del aire, la altitud o la falta de oxígeno. Estoy comenzando a 2.500 metros sobre el nivel del mar y llegaré a 3.100 metros. Muy pronto estaré en la cima de esa montaña. Mientras regreso bajando con el viento en mi cara, estoy pensando en ese sonido ahí arriba en la cima de la montaña. Por alguna extraña razón, me recuerda a este otro lugar, pero en un punto completamente distinto en el planeta. Es extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver el sonido de este lugar con el de la cima de aquella montaña? Tal vez nada, o tal vez todo, depende de mí. Llamémosle una deformación de mi oficio, o tal vez esa es precisamente mi fortaleza. Estamos en una bodega en Los Ángeles, pero para mí esta bodega tiene una similar tonalidad con mi memoria de aquella vez en la montaña. Estamos llegando a nuestro lugar favorito para desayunar. Voy con mi colega y amigo Alex Quevedo. Hemos pasado la mitad de nuestra vida profesional en esta ciudad y parece sentirse como en casa. Nunca más. It's okay. Don't worry. Estamos por desayunar en este lugar fantástico. Una de nuestras cosas favoritas aquí es este pan integral tostado con un huevo pochado sobre una pasta de aguacate, cilantro y langosta horneada. Es decir, en la cocina hay un ejército de mexicanos, como en todo California. Como estos mexicanos, en el mercado de flores en el centro de Los Ángeles. Estos cabrones están acariciando la idea de dejar este trabajo y abrir una tienda de pelucas. Sería mejor Disney vendiendo pelucas que flores. No ya se casado por un pinche puestecito ahí. Aquí en la esquina. Cuando hablan, parece que estuvieran cantando. Todas, güeras, rubias, rocas. Burlándose de las calamidades de su propia vida. But the view. Un mes más tarde, estoy de regreso en Chicago, terminando una serie que dirige Joe Swanberg. They've talked about it over the years, but the people in the building don't make much money and they have bigger problems than a nice roof deck, so maybe I can just give it as a gift. Yeah, that would be cool. Estamos a menos de 2 grados. Hace mucho frío. Voy caminando con Joe y esta es la segunda vez en mi vida que camino en el hielo. No llevo puesto la ropa adecuada ni los zapatos adecuados y el hielo es muy traicionero. I'm okay. That's funny. Sí, me resbalé. Black ice, they call it. Caí con toda mi humanidad en este duro hielo.
Más adelante nos topamos con una parvada de gansos salvajes que están listos para hacer su interpretación para nosotros. Thank you for the performance. He trabajado en 2 películas con Joe y 2 temporadas para su serie en Netflix, Easy. All right, my first one's at 2:53. Does anybody have anything before that? Joe es sencillo, generoso y brillante. Es una delicia trabajar con él. At 2:53, I just want to lower the kitchen ambience during that scene across the board. Like all the sounds are good to me. I just want to drop it down. All the like oven stuff. Yeah. Yeah, I had the tuned up. Yeah. Very good. Yeah, but the texture is really nice. Después de Los Ángeles y Chicago, estoy de regreso en casa, en un pueblo a 2 horas de la Ciudad de México, llamado Valle de Bravo. Aquí cerca hay una gran cascada. La puedo escuchar ahí al fondo. Y también puedo escuchar a la familia jugando voleibol. Así que voy a dejar esto e ir allá con ellos para unirme al juego. He vivido tantas vidas, en tantos lugares diferentes. Jamás me lo hubiera imaginado. Estos oídos que tengo me han llevado muy lejos, pero también muy cerca. ¿Quieres jugar? Sí. Han sido mi forma de comunicación y de entender la vida. Solo por estar escuchando todos estos ruidos a mi alrededor. ¡Ay! Pensé que no llegaba. Eso. Vuelve. Sí, fue de lejos. Sí, 6 puntos, venga. 15. 13. Íbamos 14. Ya, vámonos. Es que me parece bacán eso de... Es como jugar. Sí, es exacto, es jugar. Es preparar el truco, lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde está la magia, no? Te llega este plato a un restaurante, llega el chef y te dice, ¿quién hizo esta magia? Al final del día está un truco de magia. ¿Dónde está el mago que hizo esto? Te acaban de decir el truco. A ver, ahora hazlo. Estoy esperando una llamada. Oye, ¿me puedes mandar otro? No sabemos. No. Déjame decir una cosa. Ok. A ver, ahí les va. La historia no fue construida con los sonidos de antemano, es decir, esos son efectos, grabaciones que he tenido a lo largo del tiempo. Algunos de ellos son directamente del teléfono, porque en ese momento no había manera de tener otra cosa. Por ejemplo, ese perrillo ese que reacciona a la vendedora. ¡Vendiendo pelucas! Esos son los de Los Ángeles, en el mercado de flores. Pero este, por ejemplo, sí es el perrito, no creo. Algunos de ellos son sonidos que fui grabando con unas sound devices y un micrófono Ambeo
de Stone, Sennheiser. but the view. Sí, y toda la climatización de volumen. I want to build a rooftop. Es una grabación larga, como verán, de muchas Oh, I cosas. see. Es un white track. Solo por el gusto de ir caminando y grabar, y por eso nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los gansos. En fin. Problems than a nice roof deck, so maybe I can just. Otras son grabaciones que hice con unos audífonos. Estos vendedores de gas, por ejemplo, me salí a la calle. Ahí en los estudios de Cinematic Media en México, están los vendedores de gas en la esquina y me llevé estos audífonos. No sé si se alcancen a ver bien, ahora comparto el link. Son unos Sennheiser, que son como audífonos, en realidad, son chiquititos, nadie los ve. Jaime Sanz, que está aquí con nosotros en la plática, se acaba de comprar unos. Es un gran artista también de Foley. Ahí están. Pero son micrófonos y graban binaural. Los puedes conectar al teléfono y la mayoría de las personas pensarán que estás escuchando música. Pero en realidad puedes estar grabando cosas binaurales como esto. Y luego... Hay una grabación que prácticamente puedes escuchar en todas las esquinas. Eso solo lo grabé directamente al iPhone y le di un proceso aquí en Pro Tools. Pero como verán, y bueno, música, ¿no? Como verán, en realidad son los mismos elementos que todos utilizamos. A veces son las voces de sonido directo, a veces son efectos de sonido que vienen del sonido directo. Algunos otros son los que tenemos, pero el chiste es la historia. Y lo quise poner como ejemplo para comenzar esta plática, porque siempre he pensado que el sonido es estar buscando esa historia que no es necesariamente la primera que se manifiesta, ¿no? Es como una historia dentro de la historia, como si el sonido fuese una especie de alma de la imagen que acompaña, pero también está diciendo con otro subtexto otras cosas paralelamente. Y esto ha sido cierto desde que empezamos a trabajar en la radio hasta el último proyecto que estemos haciendo. Es decir, hay un descubrimiento del cuento dentro del cuento. Y ese descubrimiento toma tiempo, a veces se manifiesta rápido, a veces toma un tiempo excesivo. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos tener... No sé si tenemos a más gente incluida. Veo algunos aquí en el chat. Martín, me pareció, mira, de verdad que parece que fue preparado, pero no lo fue. Realmente yo no sabía. No lo fue, sí. Esto, pero realmente esa introducción, usando mi intuición, la verdad que al escuchar sin ver, de hecho no estaba compartida el timeline, al escuchar, luego se vio el timeline al final, realmente fue un tapiz con manchas de sonido. Manchas me refiero a pinturas, a elementos de sonido. Y allí creaste tu historia dentro de la historia, como decís vos. Y me parece interesante si vos trasladás eso. Esto fue para el trabajo de la radio, según me estabas contando recién, pero si vos trasladás ese tipo de abordaje o de pensamiento o de forma de laburo a tus películas, que en mí me parece que hay bastante de eso en tus trabajos, es algo, justamente lo que digo, que me parece que abordamos de una manera similar y, entre comillas, desafío, animarse a salir. Esto es un trabajo absolutamente sin estructura, que luego vos le diste cierta historia y cierta estructura, pero estoy casi seguro que vos agarraste sonidos que tenías de un Somo, bueno, contaste que tenías un grabador Sennheiser por ahí, y tiraste los elementos y luego armaste la historia. No es que en base a la historia que tenías en la cabeza dijiste, voy a buscar el sonido de un perrito. Ahora, así es. Bueno, por eso aclaro realmente que no hay ningún tipo de acuerdo, yo no sabía qué iba a pasar. De hecho, me parece que si vos hubieses armado o hubieses apuntado a esta historia sonora, a estar atento a los niveles, o enfocado con los ojos en los meters, a las ecualizaciones, de estar con atención a esto, no sé si lo hubieses logrado. Incluso, permitime decir esto, y lo digo con absoluto agrado, hay un montón de desprolijidades prolijas
¿Se entiende hacia dónde voy? Digo, esto no es un trabajo, no está la búsqueda del purismo sonoro. Entonces, dentro de lo que se escuchó, uno podría decir, si alguien está mirando con un meter, uy, pará, pero de repente cuando entró, esa alarma estaba a un nivel que no debería estar. Ok, estoy de acuerdo de que tenemos que estar, según algunos parámetros, no para una radio, sí para una OTT o una película, en el cual tenemos que pasar un quality control, tenemos que hacer un delivery. Por supuesto que esto tiene que estar en lo justo y necesario, y hay que saberlo hacer, y hay que saberlo hacer muy bien, y tiene una valía muy importante. Pero me parece que el foco en tu trabajo, como ejemplo, y era lo que yo estaba introduciendo, de nuevo, sin saber que vos ibas a mostrar esto, es en la parte lúdica, en animarnos a contar una historia sin de repente tener un preconcepto de cómo va a tener que ser. Muchas veces nos encontramos con que hay que resolver una situación, o hay que armar una situación, o crear un campo off, y no sé si la mejor manera es según preconceptos de manual. O no, sí, podríamos hacer. Si acá yo estoy, ok, en esta sala, y esta es una escena, hago un room tone, escucho una puertita que se abre de fondo porque pasó alguien, el teléfono que está lejano, está bien. Pero si quiero contar algo más de esto, tenemos que, justo esta escena no pasaría nada y sería bastante aburrida. Pero ese tipo de abordaje que estás haciendo, me parece que hay que animarse a hacerlo. Digo, tal vez vos... Sí, y ¿sabes qué? Creo que es muy valioso que más allá de animarse, de repente es una necesidad, es decir, no hay manera de descubrir nada, porque no hay certeza de dónde estamos empezando, ¿me entienden? Y el no tener la certeza es también un gran incentivo, porque ahí está la promesa de descubrir algo, ¿no? Con frustración, con muchos desatinos, pero hay una promesa, ¿no? De que eventualmente descubriremos algo porque estamos justamente improvisando, ¿no? Y eso es muy bonito, lo que apuntas, Esteban, es decir, tenemos que darnos siempre la oportunidad de ver esto como un juego. En Norteamérica, cuando platican de utilizar el equipo, dicen la palabra sajona de play, ¿no? I haven't played, o I've been playing. Pero se están refiriendo a utilizar el equipo, ¿me entiendes? Pero la traducción literal es he estado jugando. Y eso es súper importante. Estamos trabajando, pero estamos utilizando el equipo, pero estamos jugando con el equipo, estamos descubriendo el equipo. Por ejemplo, Esteban, si lo notaron, está en su cuarto de juegos, ¿ves? Es su estudio. Y yo estoy en mi recámara, pero es también un cuarto de juegos, ¿no? Y Nico vive seguramente en un cuarto de juegos. Entonces, la traducción es justa, es we're playing. O sea, este es el playground. Y nunca ha dejado de ser eso, porque nunca ha dejado de ser un terreno de experimentación, nunca ha dejado de ser un terreno de frustración también. Hemos estado con muchas historias horribles, muy frustrantes. Algunas de ellas las hemos logrado librar, como esta, por ejemplo. Voy a compartir otra vez la pantalla, porque déjenme entrar a Zoom. Creo que ya aprendí cómo es el shortcut de share. Ahí está. Quiero compartir con ustedes esta pantalla. Creo que ya la ven. Lo que ven aquí en este grupo de 5.1 es el Ringmaster de Amores Perros hace 20 años. Esta es una de esas historias de enorme frustración por muchas razones. Primero es que no teníamos ni puta idea de lo que hacíamos en sonido, ¿no? Era nuestra primera película, teníamos muchas más pretensiones que posibilidades, que experiencia. Entonces, eso fue muy duro, aprender a golpes que no podíamos llegar o lograr lo que aspirábamos a hacer. Hablo, insisto, en sonido. El film es suficientemente bueno como para haber aguantado 20 años con ese sonido mediocre. Entonces ahí está. Después, lógicamente no teníamos el presupuesto para haber logrado nuestras aspiraciones. O sea, pensábamos que iba a ser mucho más fácil y era muy difícil, mucho más costoso. Y tercero, pues no teníamos tiempo. Entonces no hay tiempo, no hay experiencia, no hay presupuesto. Eso es un recipiente, una fórmula para el desastre. Y el desastre sucedió 3 semanas después de haber mezclado en Los Ángeles con unos mixers que hacían televisión.
pues quedó eso desastroso. Decíamos que era desastroso y yo pensé, he terminado para siempre con la carrera de mi amigo. O sea, acabé con su película y esto ya no se va a arreglar. Y eso, o sea, yo estaba a punto de ir al hospital. Saliendo de imagínense cómo era trabajar en aquel entonces, para los que no hayan estado por acá hace 20 años. No existía esta maravilla de Pro Tools. Era muy arcaico, se llamaba DigiDesign, unos cuantos tracks, en fin. Teníamos que usar cassettes horribles y un Matix, que te metías el cassette, un videocassette, que tenía que hacer pre-roll, sincronizar con la máquina. Y todo esto tomaba tiempo. Y luego la máquina, cuando le ponías playback, no crean que inmediatamente sonaba, no. Había un momento como una especie de rendering donde salía una maquinita que decía elapsed time, era un mensaje en la pantalla. Y todos asumíamos que había que joderse con ese elapsed time y aguantar 20, 19, 18, 17, y ya sonaba. Entonces, si querías checar, el chivo dispara y rompe el vidrio. Creo que le faltan 2 elementos. Pre-roll, sync, lapse time, 20, 19, 10. No. Hay que quitarle de hecho uno y bajarle a otro. Pre-roll, lapse time. ¿Me entienden? Y así toda la película. Entonces, y luego, como estas máquinas solo tenían 4 canales de salida, había que convertir estos 4 canales en un pequeño cassette, un cassette literalmente, un miserable cassette de 8 tracks que se llamaba DA88, era un cassette digital. Entonces, cada uno de nuestros tracks virtuales había que transferirlo a un número insolente de cassettes para que se sincronizaran con 20 o 30 reproductoras de DAs. Entonces, todo esto se antoja casi como imposible. ¿Me entiendes? Ya la sola percepción de la tecnología era imposible. Después de haber trabajado 3 semanas de esta forma, los mixers y nosotros, por primera vez, vimos el film en un playback en 35 milímetros, con todos los reels juntos, no en cassettes. Y por primera vez vieron una película, que era la película que nosotros ya conocíamos, que habíamos llevado. No tuvimos ni siquiera la gentileza de ponerle subtítulos para que ellos entendieran de qué se trataba lo que estaban haciendo. Entonces, por primera vez entendieron qué film era, que no había que pulir, que al revés, había que apoyar el contraste. Esta explosión de cosas que se habían puesto así, como decía Esteban, un poco al azar sobre la mesa, en realidad sí tenían un fundamental papel ahí en ese desorden, porque era parte del documento visual. No era coherente, y desde luego no era coherente para un mixer que hacía TV shows. Por ejemplo, un día Jeff Rubey, que ahora es supervisor de sonido, golpea la mesa del mix y se sale porque dice, you can't cut backgrounds. No puedes poner diferentes backgrounds en una misma escena. Y nosotros, toda la película es eso. Todo el film es... Porque así está el directo. Y entonces no había que pulir eso, al revés. Había que abrazar ese desorden, ese contraste. Como el negro le dice... El negro es Alejandro, le decimos el negro. El negro le dice la cacañanga. O sea, había tanta desmadre, tanta cacañanga, que ese contraste era lo que habíamos de empujar y apuntalar. Entonces, para que vean, tuvimos después de esto la fortuna, 20 años después, de hacer un film como hubiésemos querido que quedara, ¿no? En la imagen, Rodrigo Prieto, que es el fotógrafo, se sentó con Alejandro, volvieron a ver la película y ajustaron, ahora que ya es digital, los tonos, los oscuros, el negro, negro, el blanco, blanco, como querían realmente. Recuerden que en aquel entonces se tenían que hacer revelados químicos, 35 milímetros, cada proyector era diferente, cada copia era diferente. Si ustedes vieron Amores Perros en el cine en aquella época, probablemente vieron películas distintas. Ahora ya hay un estándar, es un 4K, va a salir en Criterion, por eso se hizo esta reedición,
La Criterion Collection es la memoria, digamos, del cine, ¿no? Todos los grandes cineastas en el mundo están registrados en Criterion. Ahora va a salir esta copia de Amores Perros. Entonces se hizo les decía, con Rodrigo Prieto y Alejandro, esta nueva imagen. Y luego nos sentamos, algunos afortunados editores y yo, que estuvimos hace 20 años en la película, nos juntamos a trabajar mientras no sabíamos, nos agarró la pandemia y tuvimos un poco más de tiempo para buscar todas esas cosas que siempre pensamos, ojalá hubiera tenido esto hace 20 años. Ojalá hubiera podido haber grabado esto hace 20 años. O ojalá, si ahora lo puedo grabar, tuviera la oportunidad de ponerlo en el track como debía de ser. Por ejemplo, hace 20 años, esto es como suena la escena después del choque y la primera vez que entramos al mundo del jarocho y de la pelea de perros. Esto fue lo que sucedía auditivamente en el track del Print Master de hace 20 años. El sync es un poquito funky, pero es por la conexión de Zoom. No se fijen mucho en el sync, sino más bien el sonido. ¿Listo, padrino? ¿Con cuánto le vas a ir? ¿Un 10,000? ¿Qué onda? ¿Le entras con 10,000? Órale. Se habrán dado cuenta que básicamente no hay nada. O sea, hay una riqueza visual tan cabrona y el sonido ahí atrás era 2, 3 perritos. No hay Foley para Nico Giusti y Jaime. La gente que sabe de esto, Esteban, bueno, pues no hay, vienen como flotando. O sea, no hay nada. No había vida cacañanga suficiente en ese barrio. Porque estos barrios están llenos de gente. En fin. Entonces, así, con esta frustración nos llevamos todo el film. Decías, Esteban. No. Hoy, viéndolo, ¿cuántos tiene? ¿20 años tiene? Sí. Aproximadamente. Es muy interesante. Espero que lo tengas por haber estoy viendo sí, bueno, veo que tu timeline va creciendo. Va a ser muy interesante ver, digo, si ahora se va a volver a estrenar, con las herramientas de hoy, cómo puede crearse o recrearse ese ambiente que hay tanto para contar sobre eso. Vos tenés algo ahí más ayornado. Sí, aquí está todo. Esta es la sesión que llevamos a la sala. Esto afortunadamente tuvimos la oportunidad de volverlo a hacer. Y pues llevamos los stems originales, es decir, la transferencia de esos DAs de diálogos, por ejemplo, es el stem de diálogos, ya arreglado, ya trabajado, el stem de efectos, el stem, déjenme quitar la imagen para que no se distraigan con eso, el stem de backgrounds de hace 20 años, el stem de efectos 2 y de ads, y luego todo lo que nosotros pudimos agregar en este pequeño viaje de 3 meses de regresar a la sala, perdón, a los cuartos de edición, y déjenme hacer activos estos tracks, por ejemplo, y volver a agregar cosas que o teníamos, que juntamos en otra época de la vida profesional, o que deliberadamente fuimos a trabajar. Rodolfo Romero y Efraín García Mora, junto con Alejandro Quevedo, que estuvieron conmigo, con nosotros hace 20 años haciendo este film, cuando eran unos niños, nos volvimos a juntar para ir a grabar cosas, ¿no? Efectos. Entonces, por ejemplo, ahí, este es el track, extras. Bueno, ya tiene la cañanga, ya tiene la vida, la información, ruidos de la gente, de la música. Aquí no hay necesariamente Wallace, esto es solamente los tracks de este grupo de agregados.
pero Ben ya tiene esa información que definitivamente le faltaba. Hacer esto hace 20 años hubiese sido mucho más complicado, sobre todo mucho más caro. Era muy caro hacer una película con esta cantidad de tracks por múltiples razones, mayormente técnicas, ¿no? Y por ende económicas. Hoy se puede hacer aquí. Miren dónde estoy. Y les estoy enseñando algo que evidentemente cortamos en esta época de la pandemia, cada uno de los editores en casa. Y después fuimos con John Taylor, con el director, y John Taylor, que ha sido el mixer de todos los films, excepto Amores Perros, de Alejandro, a la sala Hitchcock en Universal, y mezclamos, ¿no? Otra vez todo esto. Aquí está, por ejemplo, el corte nuevo de Algunos Perros, que Roland Tye, por cierto, quien fue el original editor de Los Perros, vino a México a grabar en algunas de estas zonas donde había peleas de perros, y aquí volvió, déjenme hacer grandes este grupo, de los ads de Roland. Ese es el solo del grupo. Esto lo hizo Roland también en su estudio que tiene en casa. Esto era impensable antes. Era una monserga hacer este proceso. Y lo hizo como para ponerle switchers a lo que ya estaba. No quería por completo cambiar yo el espíritu también de un film de hace 20 años, ¿no? En fin, ¿no? Eso les da una idea de lo que llevamos a la sala. Quiero interrumpir un segundo Claro. porque vamos a tener nuestro primer corte de Zoom en aproximadamente 2 minutos, se corta automáticamente claro. y luego se reactiva. Y lo otro aprovecho que se va a agotar en instantes para que retomemos de repente con esto. Y algo que me parece bastante interesante que te lo plantearía, o si querés lo podemos charlar. Digo, en este campo de juego que antes decías vos, o sala de juegos, ¿cómo animarse a que esa sala de juegos sea presentada hacia un proyecto concreto, hacia un director concreto? Yo no sé si Alejandro Iñárritu ya era tu amigo o no lo era, lo dejo como pregunta para después, porque en el caso que no lo fuera, posiblemente sí, pero no importa, en el caso que no lo fuera, ¿cómo un director compra tu riesgo que estás tomando en esta película? Esta es una película con mucho riesgo sonoro, para mi concepto, para los que vimos la película. Y cómo animarse de nuevo al desafío a patear el horizonte, animarse para que eso, de un campo de juego como el que escuchamos antes para la radio, que posiblemente para un público acotado, esto en un proyecto en el cual vos tuviste miedo de dejar en la quiebra a tu amigo. Algo así habías dicho que no recuerdo por el estilo. Y animarse eso, y que nos animemos todos un poquito para, como diseñadores de sonido, como directores de sonido, querer que el director de sonido labure con nosotros, que los productores quieran tener nuestros servicios, que nos paguen lo que corresponde por nuestro laburo, porque Eso. lo que hacemos, y también que el editor de ambientes de efectos, el editor de diálogos, también se anime a proponer para que el director de sonido, el supervisor de sonido quiera contratarlos, lo valore, o el estudio quiera llamar y decir, yo quiero llamar a este porque labura, porque se anima, porque propone y porque toma riesgos. Claro. Okay. Sí, es una gran observación que me gustaría ahora que regresemos entrar a esa reflexión, porque es fundamental y tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la manera en que conversamos con los colaboradores y con el director, ¿no? Que es el dueño del balón. Entonces, si quieres, nos desconectamos. A ver, Nick.